Vamos a hablar de William Blake, pero no solo del poeta o del artista. Vamos a hablar de su misión en la vida, de qué vino a enseñarnos. Y es que Blake tenía un propósito clarísimo. Quería que aprendiéramos a ver, pero ojo, no a ver con los ojos, sino a través de ellos. Porque él se dio cuenta de que estábamos construyendo un mundo que nos estaba encadenando el espíritu. Y toda su obra es, en el fondo, un manual de instrucciones para romper esas cadenas. Muy bien, para empezar a entenderlo, vamos a lanzarnos de cabeza con una pregunta que es, básicamente, el corazón de toda su filosofía. ¿Listos? Porque esto lo cambia todo. Para Blake, esto no era un simple juego mental, era la llave maestra para entender quiénes somos y qué hacemos aquí. Y esta cita tan famosa es que lo resume todo. Lo que Blake nos está diciendo aquí es algo potentísimo, que el universo no es esa cosa fría y objetiva que está ahí fuera, esperando a que la descubramos. No. La realidad que vivimos es un espejo de nuestra propia mente. Nuestra percepción no es una cámara que captura lo que hay, es más bien un proyector que crea el mundo a cada instante. Claro, para entender bien la misión de Blake, primero tenemos que entender al enemigo. ¿Contra qué luchaba? Pues él vio algo que los demás no veían. Un error garrafal, una especie de tiranía invisible que se estaba apoderando de todo. Y ese enemigo era la razón. Ojo, no la razón en sí, sino el culto a una razón fría y objetiva por encima de todo lo demás. Pensemos en su época. La Ilustración, Newton, Locke, todo el mundo celebraba la edad de la razón. Pues bien, Blake miró todo eso y vio una cárcel, una prisión para el espíritu humano. Vio cómo esa razón, al actuar sola, nos estaba convirtiendo en extraños en nuestro propio universo. Y como si fuera un médico del alma, Blake no solo señaló el problema, sino que lo diagnosticó. Describió esta enfermedad espiritual en diferentes niveles, como si fueran las distintas plantas de una prisión para la conciencia. Empecemos por el sótano, el nivel más profundo de esta cárcel. Blake lo llamó Ulro, y esto suena terriblemente actual. Ulro es el mundo visto como pula matemática, como un esqueleto de datos, un algoritmo gigantesco. Es la realidad entendida como un mecanismo de relojería, perfecto pero sin vida. Un lugar donde la pasión, la creatividad o el espíritu simplemente no tienen cabida. Y esta prisión tenía un carcelero, una figura mitológica brutal que Blake creó, Úrizen. ¿Y quién es Úrizen? Pues es la razón convertida en un dictador. Para Blake, fíjense qué potente, la creación del mundo tal y como lo conocemos no fue algo divino, sino la caída original. Fue el momento en que Úrizen con su compás de oro se puso a medirlo, a dividirlo y a clasificarlo todo, congelando así la vida en su sistema, en su única y fría visión. Vale, si Ulro es el esqueleto, la siguiente planta de la prisión es la que Blake llama generación. Y este mundo, este sí que nos suena. Es el mundo de la experiencia diaria. La lucha por la supervivencia, el conflicto constante, la ley del más fuerte. Es ese ciclo cruel donde el pez grande se come al chico y cada placer parece tener una fecha de caducidad. Su famosísimo poema El tigre es la banda sonora perfecta para este estado. Es esa mezcla de asombro y terror ante la naturaleza. La pregunta es, ¿qué clase de poder pudo crear algo tan bello y a la vez tan aterrador? Esa es la energía de generación. Una creación majestuosa, sí, pero también brutal e implacable. Pero la naturaleza no es lo único que nos encadena. También lo hacen nuestras propias creaciones. Y para explicar esto, Blake usa otra imagen potentísima en el Jardín del Amor. Nos cuenta que volvió al jardín donde jugaba libremente, un lugar de vida, y en su lugar se encontró una capilla, con las puertas cerradas y un cartel de «No harás», y con sacerdotes de negro que en vez de cuidar el jardín, se dedican a atar sus alegrías con zarzas. Una metáfora brutal de cómo las instituciones, según él, ahogan la vida. Vale, hemos visto la prisión. Ulro, generación. Parece un poco desolador, ¿verdad? Pero tranquilos, porque Blake no nos deja ahí. Él también vio una salida, o al menos un lugar de descanso en el camino. Y a ese refugio lo llamó Beulah. Imaginen un paisaje tranquilo, pastoral, la tierra de la inocencia donde la mente y la naturaleza por fin viven en armonía. Es un lugar de placeres sencillos, el sitio perfecto para que el alma se recupere de las duras batallas del mundo de la experiencia. Todos sus cantos de inocencia son básicamente postales desde Beulah. Es un estado de armonía precioso, fundamental. Pero, y aquí está la clave, no es el destino final. Blake nos avisa, Beulah es un lugar de paso. La inocencia es maravillosa, pero es pasiva, es vulnerable. Quedarse ahí es conformarse, y Blake aspiraba a mucho más. Entonces, si la inocencia no basta, ¿cuál es la solución? ¿Cómo salimos de la cárcel del todo? Aquí es donde entra en juego el verdadero poder para Blake. La gran pregunta es esta.
¿Cómo rompemos esas cadenas de la lógica y de la crueldad del día a día? La respuesta de Blake es revolucionaria. No se trata de escapar del mundo, ni de negarlo. Se trata de transformarlo despertando un poder que todos llevamos dentro. Y ese camino es una afirmación total de la vida. Se basa, por así decirlo, en 3 pasos. Primero, olvidar para siempre esa idea de que cuerpo y alma son cosas distintas, son uno. Segundo, abrir los sentidos, no solo usarlos, sino celebrarlos, disfrutar de ellos. Y tercero, y esto es lo más importante, entrenar la mirada para ver el infinito en cada detalle, ver el universo en un grano de arena. Y si seguimos ese camino, llegamos a la liberación total, al estado que Blake llama Edén. Y cuidado, que el Edén de Blake no es un jardín físico, es un nivel de conciencia superior. Es ese momento eureka en el que las puertas de la percepción se limpian del todo y nos damos cuenta de que no estamos viendo el mundo, estamos creando el mundo. En ese estado de Edén, la barrera entre yo y el universo se derrumba. Ya no hay un observador y algo observado. Todo es uno. El mundo deja de ser algo que está ahí fuera y se convierte en lo que realmente es. Una creación continua de lo que Blake llamó la imaginación humana divina. Dicho de otro modo, la naturaleza es la imaginación en acción. Muy bien, pero Blake vivió hace más de 200 años. ¿Por qué debería importarnos todo esto hoy, en pleno siglo XXI? Pues porque su advertencia sobre Ultro, ese mundo reducido a pura matemática, ¿no les suena? Parece que estaba describiendo nuestro mundo, un mundo dominado por algoritmos, por Big Data, por inteligencias artificiales. La crítica de Blake a una visión mecánica de la existencia es más relevante ahora que nunca. Así que, al final, el gran legado de Blake es dejarnos con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuáles son nuestras cadenas hoy? ¿Qué capillas hemos construido en nuestros jardines? ¿Qué barrotes mentales nos hemos forjado nosotros mismos? Porque ese era su propósito, su gran misión, guiarnos hacia esa visión final, una humanidad unida, reconciliada, una Jerusalén que no es una ciudad en un mapa, sino un estado del ser, una nueva sociedad construida no sobre leyes frías o dioses lejanos, sino sobre el poder infinito de nuestra propia imaginación, por fin despierta.